Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 9 de diciembre de 2020. Bueno, en esta ocasión queremos introducir el concepto de función. Y una primera definición que podemos dar de este concepto es a través del concepto de relación que ya manejamos en sesión anterior. Porque una función no es más que una relación en donde a cada elemento de un conjunto A le corresponde uno y solamente un elemento de otro conjunto B. La vez pasada vimos esta imagen que está aquí. Aquí tengo un conjunto A con sus 5 elementos. Aquí tengo un conjunto B con sus 6 elementos. Y tengo estas asociaciones indicadas por medio de las flechas. Entonces, como a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto B, entonces en este caso diremos que esta relación que tenemos aquí corresponde a una función. Entonces aquí se enfatiza lo que ya dijimos aquí en esta definición, y es que para que una relación de A a B sea una función, cumpla los requisitos de ser función, se requiere primero que el dominio de la relación sea el conjunto A. ¿Sí? Aquí ven, en este caso, que a todos los elementos de A se le asigna algo. No queda ningún elemento de A aquí flotando, no queda ningún elemento de A al que no se le ha asignado nada. Todos los elementos de A tienen algún elemento correspondiente en el conjunto B. Y no puede haber dos pares ordenados en la relación que tengan la misma primer componente. Pues si se acuerdan, aquí de alguna manera habíamos dicho que los elementos de A eran letras, ¿no? Esto era A, creo que esto era B, C, D y E. Y los elementos de B eran números 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, creo que los numeré de otra forma. 4 este de aquí, 5 este de acá,
y 6 este de acá. Entonces la relación que tenemos aquí es de A con 1, B con 3, C con 2, D con 4 y E también con 4. Pues nótese que no hay dos pares ordenados aquí con la misma primer componente, ¿no? O sea, aquí este tiene A, este B, este C, este D, este E. No hay dos pares ordenados distintos en R que tengan la misma primer componente, ¿no? Ahora, pues esta es una forma de representar una función por medio de flechas, ¿no? O sea, aquí puedo decir que una función generalmente usamos la letra F. Entonces yo puedo pensar que esta es una función que va del conjunto A al conjunto B. Y esta representación que tengo aquí, pues es lo mismo que usamos para relaciones, que es por medio de un diagrama de flechas. Esto es conveniente si tenemos únicamente casos muy sencillos, ¿no? Esta representación. Como dice aquí, tenemos nosotros o contamos nosotros con varias formas de especificar o de representar una función. Y pues los métodos más usuales son precisamente el diagrama de flechas, una tabla o lista de pares de números, una gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas, una descripción verbal, ¿sí? Donde tenemos una función descrita por medio de un texto y finalmente pues, la de las más útiles es cuando representamos una función simplemente por medio de una o varias fórmulas. Vamos a ver. Aquí están estas 5 formas comunes que se emplean para representar funciones. Aquí está el caso que ya conocemos, el diagrama de flechas. Tenemos una función f. Aquí está A, B y C en este conjunto A. En el conjunto B están los números del 1 al 5 y asociamos a A el 1, a B el 4 y a C el 3. No hay mucho más que decir. Frecuentemente una función se nos presenta por medio de una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de población en millones de habitantes de acuerdo a los años, desde 1900 hasta el año 2000, ¿no? Y aquí tenemos la población, pero en millones de habitantes, ¿no? Pues también está claro aquí la correspondencia que hay.
O sea, en 1930 tenemos 2070 millones de habitantes, ¿no? Etcétera. Algo que nos gusta hacer mucho también es visualizar una función, porque nos permite apreciar ciertas características que tiene la función. Por ejemplo, aquí vemos que la función primero exhibe un comportamiento creciente, luego llega aquí a un punto máximo y luego la función empieza a decrecer, ¿no? A disminuir. Como ejemplo de una descripción verbal, tenemos aquí esto, ¿no? Que nos dice que el área de un rectángulo con un perímetro fijo. Como esto está un poco ambiguo, pues vamos a trabajarlo un poco para que sepamos de qué se trata. Tengo un rectángulo, digamos que del lado L y ancho W. Entonces el área de este rectángulo, que lo voy a denotar por A, pues es simplemente L por W. Pero ojo, se me está diciendo que tengo otro dato. Yo sé cuánto vale el perímetro de este rectángulo. El perímetro, que lo voy a denotar por P, pues es 2 veces L más W. Eso es el perímetro, lo que mide el perímetro. Y vamos a asumir que este perímetro, en un caso particular, es 50. Entonces, 2 por L más W, pues es 50, o lo que es lo mismo, L más W es 25, de donde W pues es 25 menos L. Y si sustituyo aquí la fórmula del área, pues me va a quedar L y W es 25 menos L. Entonces, aquí tengo una función. Porque si me dan a mí L, la longitud del rectángulo, yo la sustituyo aquí en esta fórmula y eso me da el área del rectángulo, ¿no? Claro, L pues está restringida. L no puede ser cualquier número, ¿no? Pero en principio, si L es un número adecuado, aquí yo tengo el área expresada en términos del lado este del rectángulo. Y bueno, aquí finalmente incluí el caso de una función que no está definida por una fórmula, sino por dos fórmulas, ¿no? O sea, aquí uso una fórmula 1 y acá abajo uso una fórmula diferente, que es la fórmula 2. Y esta función que estoy manejando aquí es muy conocida, es la función valor absoluto.
Entonces, pues vamos a ver que está bien definida esta función. Si yo quiero calcular, pongo aquí las barras del valor absoluto. Estas son barras de valor absoluto de 4. Y yo quiero saber cuánto es esto. Pues tengo que ver cuáles de estas dos fórmulas se aplican, porque no puedo aplicar la que yo quiera. Tengo que aplicar la que procede. En este caso, x es 4. Y como 4 es mayor o igual que 0, entonces, como 4 es mayor o igual que 0, la que tengo que aplicar es esta. Entonces, el valor absoluto de 4, pues es 4. Si por otro lado me dicen, quiero el valor absoluto de menos 11. Bueno, si vengo acá, me pregunto, ¿menos 11 es mayor o igual que 0? Pues no. ¿Menos 11 es menor que 0? Sí. Entonces, tengo que aplicar esta fórmula, que lo que me dice es que al menos 11 le tengo que cambiar el signo. Entonces, aquí lo que va a quedar es más 11. Y finalmente, si tomo, por ejemplo, 0, pues 0 sí es mayor o igual que 0, entonces la fórmula que aplica es esta. Entonces, el valor absoluto de 0 es 0. Bueno, entonces ya vimos aquí un pequeño repertorio de funciones que están especificadas de diferentes maneras. De hecho, vamos a dar ahora una segunda definición de lo que es una función. O sea, es una definición alterna a la que tenemos acá. Aquí vimos la función como un caso particular de una relación. Para nosotros resulta más útil manejar el concepto de función de esta otra manera. Pensar en una función como una regla que asigna a cada elemento X o A de un conjunto A exactamente un elemento que lo denotamos por f de X de otro conjunto B. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo allá en este caso, a lo que corresponde es que aquí, como la función se llama f, pues f de A le corresponde ¿quién? 1. ¿Quién le corresponde a B? Pues a B le corresponde 3. A C, ¿qué le corresponde aquí? A C le corresponde 2, etcétera, ¿no? Como que va a ser para nosotros más conveniente escribir las cosas de esta manera aquí que de esta que pues, representa lo mismo, pero es más complicada esta de acá. Para nosotros es más útil esta forma. Y como se dice aquí, también en general vamos a considerar funciones
para los cuales los conjuntos A y B son conjuntos de números. Aquí, pues sí, el conjunto B sí es un conjunto de números, pero el conjunto A, pues no son números, ¿no? Entonces, el conjunto A se le llama el dominio de la función y el conjunto B se llama el codominio. A ver, dejen borrar aquí. Vamos a borrar aquí esto de aquí. Esto ya lo sabemos. Entonces, para esta función, el dominio pues, es justamente el conjunto A, que bueno, en este caso no son números, pero el codominio es B, y son todos los elementos de B, que son los números del 1 al 6. ¿Sí? Ese es el codominio. En estos otros ejemplos, vamos a ver. Bueno, en este es claro cuál es el dominio y también cuál es el codominio, ¿no? ABC y codominio 1, 2, 3, 4, 5. Aquí para esta función, el dominio son 1900, 1910 hasta 2000. Y el codominio, pues son los números distintos que haya aquí, 1650 hasta 6080, ¿no? Aquí es más difícil decir quiénes son. El dominio, bueno, pues aquí parece ser que el dominio de esta función, aquí así por inspección de la gráfica, voy a poner DOM nada más para dominio, pues son todos los números entre el 0 y el 3. ¿No? Son todos los números que tengo acá abajo, comenzando desde 0 y yéndome hasta 3. Y vamos a ver, el codominio lo puedo tomar hasta cierto punto de manera arbitraria. ¿Sí? O sea, no tengo que ser muy preciso, muy meticuloso con lo que es el codominio. Vamos a ver. Yo aquí podría decir que el codominio... Ah, caray. Pues son todos los números, el codominio, digamos desde 0 hasta 0.6. Sí, o sea, estoy tomando simplemente, si se fijan, así como tomé aquí todos los números... Ah, caray. Tomé todos los números... Aquí de 0 a 3, pues aquí estoy tomando por comodidad, para no complicarme la vida, todos los números desde este 0 hasta
el último que me ponen aquí, que es 0.6, ¿sí? Porque puedo ser yo muy laxo en cuanto al codominio. No tengo que ser muy preciso ahí. A ver. Pero no quiero. Bueno, se movió eso. Creo que esto. A ver, vamos a ver los otros ejemplos que hay. Aquí, si pensamos en esto, pues para esta función del área de un rectángulo, el dominio lo fija L, ¿no? Los valores posibles de L. Entonces aquí, a ver, vamos a pensar, estamos con un rectángulo. Entonces, L, pues más vale que sea, como es la longitud de un lado, pues más vale que sea positivo. O sea, no tiene mucho caso tomar L negativo, que es un rectángulo con un lado negativo. Pues como que para esta función, así intuitivamente, lo que... intuitivamente, pues L debe de ser... Pues de hecho, no nos gustaría mucho que fuera 0, ¿no? Porque, pues, ¿qué es un rectángulo? Bueno, podemos tomar 0 o no, pero... Pero luego tampoco no queremos tomar L demasiado grande. ¿Por qué? Porque si L es muy, muy grande, entonces corremos el peligro de que al hacer este cálculo de W, nos quede para W, el otro lado del rectángulo, una cantidad negativa. Y eso tampoco lo queremos. Entonces no sé si más o menos está claro que el tope para L pues tiene que ser 25. No queremos una L mayor que 25. Y el área, pues ahí podemos ser muy laxos. No tenemos que ser muy... no, pues le estamos llamando codominio, no contradominio. Pero lo escribí con este. El codominio. Pues por nuestra experiencia con áreas, pues el área es un número positivo. Entonces podemos poner aquí de 0 a infinito, ¿no? Bueno. Ahora. Entonces ya hablamos de lo que es el dominio de una función y el conjunto B que aparece se le llama el codominio. Sí, aquí, bueno, eso me adelanté, pero aquí es donde se dice A se llama el dominio de la función y se denota por dom de F. Y el conjunto B se llama el codominio de la función.
Bien. Al valor que obtenemos de la función en x se le llama la imagen de x bajo f. Pues a ver. Acá. Aquí acuérdense que había yo escrito que, por ejemplo, f de a es 1. Pues esto lo expresamos diciendo la imagen de a, del elemento a, bajo la función f, pues es 1. ¿Sí? La imagen aquí, en este caso, de b bajo esta función, pues es 3. La imagen de c es 2. Y las imágenes de d y de e, ambas son 4, ¿no? Bueno. Luego, queremos introducir un concepto importante que es el concepto de rango de una función. El rango de una función es el conjunto de todos los posibles valores de f de x cuando x recorre todo el dominio. Por ejemplo, acá, en esta función, ya lo observamos la vez pasada, hay flechas que llegan a 1, 2, 3 y 4, pero no hay ninguna flecha que llega a 5 o a 6. Entonces, 5 y 6 no están en el rango de esta función. O sea, si acá abajo escribo el rango de esta función, si aquí yo escribo el rango de f, son aquellos elementos del codominio, o sea, del conjunto B, a los que les llega una flecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, al 1 sí le llega, al 2 también, al 3 también, y al 4, pero nada más. Al 5 y al 6 no les llega ninguna flecha. Vamos a borrar esto.